Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Bien, antes de comenzar, hermano, hermana, amigo, amiga, si no está suscrito, suscríbase al canal, dele clic en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a muchas personas. El Señor le bendiga. Vámonos con una poderosa semilla de la palabra del Eterno para bendecir su vida y la de los que lo oigan en este momento, en la noche, en la mañana, en la tarde, a mediodía. A la hora que ven este video, la bendición de Akadosh Barujú, del Santo bendito sea, en el nombre de Yeshua HaMashiach, llegue a ustedes. Bien, vámonos con otra poderosa y hermosa semilla de la palabra del Eterno. Miren, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tenemos una grande bendición con nuestro bendito Salvador. ¿Ok? Dice la palabra que Yeshua dio su vida por nosotros. Así puede ponerle como título a esta enseñanza: Yeshua dio su vida por nosotros. Aleluya. Y todo tiene un propósito. Él no hizo nada sin propósito. Él no hace nada sin ningún plan, sin ningún propósito. Él tiene propósitos para hacer las cosas en nuestras vidas. ¿Ok? El principal propósito era salvarnos, rescatarnos. ¿De qué? Estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. ¿Sí? Y por lo tanto, nuestro fin era en la perdición, como le llaman en la palabra, era en la condenación eterna, era en el lago de fuego ardiendo, y por eso vio que era grave el mismo Eterno y dijo: voy a ir yo mismo por ellos. ¿Sí? Se hizo en forma de hombre, en la misma condición de hombre, y ahí dio su vida por nosotros, hasta la muerte y muerte en el madero. Entonces Yeshua dio su vida por nosotros, por lo cual tenemos que estar contentos y súper agradecidos de que hemos conocido la salvación a través de Él, que Él mismo vino por nosotros a salvarnos, porque se dio cuenta que estábamos perdidos y estábamos sin Elohim y sin Padre en el mundo, sin un creador amoroso como Padre y como Elohim. Entonces Él mismo vino a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido. Entonces, ¿por qué dio su vida por nosotros? ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué dio su vida por nosotros? Se materializó, se encarnó. Ajá, ¿por qué se forró en carne? Por amor. Ese es el motivo y la causa y la razón principal de por qué Yeshua vino. Por qué Yahweh vino en forma de Yeshua y dio su vida. Se manifestó como un simple hombre, porque a Elohim, a Yahweh, nadie lo puede matar. Ajá, entonces tenía que haber una ofrenda perfecta, limpia, pura, sin mancha, sin pecado y sin maldad. Y tenía que ofrecerse a alguien, pero nadie daba el ancho. Todos pecadores, todos malos, todos manchados, pero había uno, cordero sin mancha, sin pecado y sin maldad. Y dijo él mismo: yo voy, yo iré. Y me voy a materializar, me voy a manifestar en carne humana, como ser humano, en la misma condición de hombre. Es decir, sintiendo las mismas necesidades, los mismos deseos, para pagar el precio por ellos, mantenerme firme hasta el final, limpio de pecados y maldades, para hacer la ofrenda perfecta por ellos. Entonces, ¿por qué dio su vida por nosotros? Por amor primeramente. Ese es lo primero, por amor. Mire lo que dice Primera de Juan 4:10. Nomás anótelo si no lo tiene. Dice: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, no en que nosotros lo hayamos amado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón verdaderamente al principio no hay amor. Siempre hay pura conveniencia, siempre busca lo tuyo, lo mío, siempre busca uno. Pero dice: en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Yahweh? Dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, está muy claro que por amor dio su vida por nosotros. Tenemos que estar muy agradecidos con el Eterno.
¿Estás agradecido, agradecida? Amén. Dale un aplauso al Señor. Agradécelo fuerte para Él. Entonces, imagínese usted que el mismo Elohim, que el mismo creador de todo lo que hay, venga en condición humana para dar su vida por ti. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre? Entonces, Él nos amó primero. También acuérdense que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él vino a rescatarnos, vino a redimirnos, vino a darnos su vida, vida en abundancia. Grábeselo bien en la cabeza. Cuando adquiere esa fe en su corazón, en su espíritu, adentro, en su alma, va a ser inamovible esa fe y siempre va a obtener la victoria en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las pruebas, porque va a conocer que el mismo Dios todopoderoso, el Elohim grande todopoderoso, el infinito, el Ein Sof, el ilimitado, el que todo lo puede, el grandioso, maravilloso, extraordinario, el que no hay nadie como Él, mismo vino y se manifestó en carne, por amor, para rescatarnos, librarnos del mal. ¿De qué mal? Pues mire lo que dice Gálatas 1:4, para que vea que eso es lo que dice la palabra. Gálatas 1, versículo 4, dice así, hablando de Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, fíjese bien de qué, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el cual, Yeshua, se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, es decir, de esta era, de esta época, de estos tiempos postreros, de este inter que estamos viviendo en la eternidad. ¿Me está entendiendo? Fíjese bien que el propósito no nada más fue para que se oiga bonito y que dio su vida por nosotros y amén, fue para librarnos de este presente siglo malo, es decir, para librarnos del mal. ¿Quién es el que está en este momento tomando las riendas del mundo con permiso de Yahweh? Es el diablo. Por eso es un siglo malo, es una época mala, son épocas malas en el sentido de que está gobernando la maldad con permiso de Yahweh, porque está probando al ser humano para ver quién decide por él, por el bien, por el Señor. Pero a los que somos elegidos por Él, a los que hemos recibido a Yeshua, Él nos va a librar de este siglo malo, de las acechanzas del diablo, del mundo caótico, del mundo perverso, del mundo que está en contra de todo lo que se llama Elohim, gobernado por el enemigo. Entonces, dice que Él nos libra del presente siglo malo conforme, quiere decir de acuerdo a la voluntad de nuestro Elohim Padre. Esa fue la voluntad del Elohim Padre. Ajá, es decir, de Yahweh. Vino, su voluntad fue librarnos del siglo malo, de la maldad, de lo malo, del maligno. Y vino Él mismo en carne y se manifestó como Yeshua, que quiere decir salvación. Yahweh salva. A eso vino Él. Entonces, tienes que tener bien presente, para que el enemigo cuando venga con sus argucias, con sus mentiras, con sus ataques, tú sepas que no vas a ser vencido ni vencida, vas a ser más que vencedor en Yeshua. Siempre vas a obtener la victoria. Tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque imagínese usted, para que se hiciera esta buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh, tuvo que venir a morir. No fue en vano. Lo hizo con ese propósito. Por eso estamos viendo aquí, le estoy enseñando a usted para qué dio su vida. Para librarnos del mal. ¿De cuál mal? Vamos a hablar de algo específico. La palabra dice. Porque si lo vemos generalmente, del mal, de lo malo. Sí, pero vamos a hablar de cosas específicas para que sepa de qué nos libró Él. Váyase usted a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y ahí vamos a estar leyendo. Primera de Pedro 2, 24. Fíjese lo que dice.
hablando de Yeshua, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por su llaga fuimos sanados. Está el apóstol Pedro hablando aquí de la profecía dada en el libro de Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que está diciendo aquí la palabra. El apóstol Pedro está recalcando, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Entonces, fuisteis sanados. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué dio su vida? Para librarnos del mal. ¿De qué mal? De la enfermedad. ¿Está oyendo? De la enfermedad. Bendito es el Eterno. Entonces, si Él dio su vida para librarnos de la enfermedad, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo en todas circunstancias que aparentan enfermedad, creyendo que por la llaga de Yeshua ya fuimos nosotros curados. De tal manera que Él fue herido por nuestras rebeliones, de tal manera que fue hecho toda una llaga Él. Fue herido por nuestras rebeliones, o sea, por mis pecados, tus pecados. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fue molido en todo su cuerpo en el madero, que representaba nuestro cuerpo físico, pero también en lo emocional fue herido, de tal manera que estaba angustiado, estaba afligido, estaba desesperado, porque estaba en la condición de hombre, pero tenía que dar su vida. Sabía que iba a pasar por todo esto, pero por amor lo hizo. Iba a pasar por esta situación, ¿sí? A veces hemos sentido esa angustia, pero él la sentía millones y millones de veces, porque sufrió por todos. ¿Me está entendiendo lo que es eso? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego dice: el castigo de nuestra paz. Si no hubiera muerto por nosotros, no accederíamos a la paz de Él. ¿Sí? Como mucha gente, nosotros somos hijos del Eterno, y en medio de toda situación, Él llevó sobre su cabeza, Él llevó sobre Él el castigo de nuestra paz. A nosotros nos correspondía estar en desesperación, en estrés, en angustia, en locura, en desesperación, etcétera, en depresión, en todo eso. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí? El castigo que nos correspondía a nosotros de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros debíamos de haber sido castigados. Y por su llaga, por sus heridas fuimos curados. Entonces está hablando de sanidad, sanación integral, de cuerpo, alma. ¿Me está entendiendo? Espíritu, de todo tu ser, de psique, emocionalmente, psicológicamente. Ya pagó el precio para que cuando vengan esas angustias, esas cargas, esa aflicción, esa desesperación, ese estrés, esa depresión, quiera venir, esa opresión, tú tienes que declarar que no puede llegar a tu vida, porque ya se pagó el precio. Yeshua dio su vida y Él te dio su paz a ti. ¿Me están entendiendo? Él dijo: mi paz, la paz os dejo, mi paz les doy. Y la paz de Yeshua es una paz que no hay comparación. En medio de toda situación te mantienes en paz, porque sabes que Él está contigo y te va a sacar adelante y te va a dar la victoria. Entonces, fíjense ustedes, Yeshua dio su vida por nosotros. ¡Qué glorioso! Por eso lo amamos. Y estamos hablando de cosas específicas por las cuales Yeshua dio su vida para librarnos de qué. Ya vimos de la enfermedad en todas las áreas. Enfermedad no solamente física, sino psicológica y emocional, y espiritual también, porque también hay espíritus ahí. Bueno, pero también nos libró del mal. ¿De qué mal? De la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la carencia. Nos libró. No nos va a librar. Ya hizo su obra. Ya está todo hecho. Nos tenemos que apropiar por la fe esa bendición.
¿Me está entendiendo? Vaya usted a ver 2 Corintios 8:9. O anótelo. Eso se lo sabe uno de memoria. Corintios 8:9. ¿Sí? Yeshua se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él llevó nuestra pobreza, como llevó también nuestras enfermedades, dice. Él las cargó, las tomó sobre sí y las llevó. Es decir, llevar, se las llevó. Ajá. ¿Para qué entonces? ¿De qué nos libró? ¿De qué mal? Nos libró de la pobreza y de la miseria. ¿Ok? De la falta de la prosperidad económica. Nos libró de la pobreza, del cautiverio, de la cárcel. Y dice que entonces Él murió para llevar también nuestra pobreza, librarnos de ese mal, porque la pobreza es un mal. La pobreza no es un bien, aunque te lo hagan hacer creer, no es un bien. Pregúntale a un papá o una mamá que no tienen que darle de comer a sus hijos a ver si es un bien la pobreza. No. De hecho, en el libro de Deuteronomio nombra todas las maldiciones y ahí viene pobreza extrema. Son maldiciones, no es algo, una bendición. ¿Sí? Entonces, dice la palabra muy clara. 2 Corintios 8:9, que Él llevó nuestra pobreza para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Por qué? Porque pues dio su propia vida por nosotros, precisamente para libertarnos de esa maldad, de ese mal, de este presente siglo malo. Porque tú, aunque veas pobreza, aunque veas miseria en otros lados, y aunque te digan ahorita que es que la recesión económica y todo eso, tú no le hagas caso. Y es que la gente, aún creyentes, hablan mal y dicen, no, sí, es que está muy dura la cosa, no, sí, es que mira, se va a paralizar todo, no, sí, mira, es que no, ahí no entra. Hablan de esa manera, ¿sí? Y están glorificando la carencia, y la carencia se va a hacer presente. La pobreza se va a hacer presente. El hombre armado, eso es lo que la arma al hombre armado, dice la palabra en el libro de Proverbios. Vendrá tu pobreza como hombre armado, si no eres diligente, si no eres activo. ¿Sí? Vendrá tu pobreza como hombre armado. Entonces, ya vimos literalmente de qué nos libra, ¿verdad? De ese mal. ¿Cuál es mal? Y ya vimos que nos libertó de los pecados. ¿Sí? Nos libró de los pecados. Entonces sigamos. Ya vimos para qué dio su vida. Para sanarnos, para librarnos de la pobreza, para librarnos de los pecados, y para librarnos de la maldición. ¿Sí? Si vemos en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13 dice: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Para qué dio su vida? Para redimirnos de la maldición de la ley. Tenemos que entenderlo bien eso. Dio su vida, pero es un propósito. Y tenemos que hacerlo nosotros, ese cheque que nos está dando el Señor, cobrarlo aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Él dio su vida precisamente para rescatarnos, redimirnos, quiere decir librarnos del mal, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, o sea, Él se hizo. Si tú estabas bajo maldición, si tú eras maldito, no te salían las cosas, fracasabas, estabas bajo destrucción de hogares, de familias, bajo herencia maligna, venía destrucción sobre tu vida, herencias genéticas malas, todo eso, Yeshua ya nos rescató de ello, de la maldición de la ley. Estábamos bajo maldición, ¿me entiende? Éramos malditos, maldecidos. Escuche la palabra. Éramos maldecidos, malditos. Y Yeshua, dice aquí la palabra, nos redimió de la maldición de la Torá, de la ley.
hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. O sea, Él dijo, tú, y a la humanidad, ustedes están bajo maldición y son maldición, pero yo me voy a hacer maldición por ustedes para que ustedes no estén en maldición, sino en bendición. Pero eso a veces no se ve porque la gente lo lee pero no lo cree, no lo vive, no lo activa, no lo declara. ¿Me explico? Y esto hay que hablarlo, esto hay que creerlo, esto hay que declararlo, aunque vean las cosas contrarias. Porque esa no es la verdad es lo que dice la Torá. La realidad adversa no existe, existe la verdad de la Torá, de la palabra del Señor. Y eso es lo que se va a establecer. Entonces, ¿para qué dio su vida? Para librarnos del mal. ¿Para qué más dio su vida? Para darnos vida eterna. Qué bendición. Pero antes de entrar en eso, ¿para qué dio su vida? La dio para librarnos del mal. Mal significa maligno. Algo malo, como vimos. Dice la palabra en el libro de la primera de Juan. Fíjese usted lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 5. Y el versículo 19 dice así: sabemos que somos de Elohim, que somos de Dios, de Yahweh, y el mundo entero está bajo el maligno. Escuche lo que está hablando el apóstol Pablo hace como 2000 años aproximadamente. No es que el enemigo apareció ahorita, ya, él estaba ya desde el jardín, ¿se acuerdan? Con Adán y Eva. Y él planeó destruir al ser humano. Pero bendito sea Yeshua, que vino a rescatarnos del poder del enemigo. Estábamos debajo de sus garras y tenía el pie en nuestro cuello. Pero porque no había ningún redentor, ningún salvador, ¿quién vendrá? ¿Quién irá por nosotros? Clamaba, ¿quién irá por nosotros? Yo voy, envíame a mí. ¿Quién irá? Yo voy, envíame a mí, yo voy. Sabemos que somos de Elohim, de Yahweh, y el mundo entero, no con una parte, el mundo entero está bajo el maligno. Pablo dice que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Es decir, en los aires, vamos a llamarle así. En toda la tierra, alrededor de toda la tierra. En la cúpula celeste. ¿Sí? Hay espíritus malos que están encargados de venirle a hacer la vida terrible al ser humano. Tienes que saber eso. Pero tienes que saber que Yeshua nos libró de ese mal y de ese maligno y de esos malignos. Gracias sean dadas a Yahweh por Yeshua nuestro Mesías, que puso su vida para librarnos de ello, de lo malo, de ese mal. Porque mire lo que dice el versículo 18 ahí donde estamos en primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado es darle entrada al enemigo para que te haga daño. ¿Por qué te hace daño cuando hace brujería el diablo, que te echan sales y que te hace? ¿Por qué? Porque a lo mejor andas practicando algún pecado. ¿Me está entendiendo? Mire, yo le voy a decir una cosa. No anden hablando ni glorificando al diablo de que es que a lo mejor me hicieron esto, me echaron esto y por eso es que me está yendo mal. ¿Me está entendiendo? Me hicieron esta brujería o me dieron de comer esto o aquello. Escuche bien lo que está diciendo antes de hablar. Porque si yo digo eso, entonces estoy diciendo que el diablo tiene más poder que Yahweh. ¿Me está entendiendo? Que los demonios tienen poder para hacerte daño, para embrujarte, para hechizarte o lo que sea. Segundo, si no es así, y entonces hicieron algún acto de brujería o te hicieron algo malo, algo que te quisieron hacer y te hizo daño,
Entonces fue porque no tenía la debida cobertura. No estoy hablando de cobertura de que un pastor te está protegiendo y que esto y que el otro. Aunque sí pasa, ¿verdad? Pero personalmente quiere decir que no estabas cubierto, no estabas protegido, tenías un área abierta en tu vida, por lo cual el enemigo pudo hacer daño. ¿Sí? Es que así son las cosas. Entonces, si uno habla mal, contrariamente, le está dando la gloria al diablo y está diciendo que el diablo es mayor que el Señor. Porque acuérdense que la palabra dice, no hay sortero, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, contra el pueblo de Yahweh, contra Israel. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que dice en el libro de... En el libro de ahí está, fue. Números. Entonces en el libro de Números está hablando de cuando Balac le habló a Balaam para maldecir al pueblo, pero no pudo maldecirlo el brujo, el hechicero. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo andaba buscando al Eterno, andaban en integridad, andaban en santidad, andaban buscando en obediencia al Señor. Y no pudo, por más que él intentó. Yahweh torció todo eso, lo revirtió. Quería maldecirlo, pero Yahweh le movía la lengua al revés y tenía que bendecir al pueblo de Israel. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim, de Yahweh, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Elohim, le guarda. Escuche, usted tiene un guarda. ¿Quién es? Aquel que fue engendrado por Elohim, le guarda. ¿Quién fue engendrado como hombre aquí? Yeshua. Le guarda. Y el maligno, fíjese lo que dice, no le toca. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es la Torah, está hablando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Santidad, y el maligno no le toca. Bendito el Eterno, pero tenemos que declararlo, aunque veas que como que aparenta que te está tocando, no, nada más es una ilusión. Tú te mantienes firme y dice Santiago, resiste al diablo. Pero primero te sometes a Elohim, resiste al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Bendito es el Eterno. Mire lo que dice el 20, para que vea. Escuche lo que está revelando el Espíritu. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento. Esto es lo que quiere que entendamos. Para conocer al que es verdadero. El enemigo te falsifica las cosas, te engaña, te envía temor, te envía confusión, te quiere enviar todo eso. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Elohim, para los que dicen que no es de Elohim, aquí está. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Y luego dice, hijitos, guárdense de los ídolos. O sea, no le den entrada al diablo. Porque la idolatría da entrada al diablo y te puede hacer daño. Si idolatras a tus hijos, si idolatras la televisión, si idolatras tu casa, si idolatras tu negocio, si idolatras tu ministerio, si idolatras cualquier otra cosa, tu celular, tu computadora, si está primero en lugar del Señor, eso se llama idolatría. Y estás adorando a un Dios que no tiene nada que ver con el Elohim verdadero. Entonces dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua Hamashiach. Este es el verdadero Elohim. Y luego vimos que es la vida eterna. Entonces, ¿para qué dio su vida? Para darnos vida eterna. Y en la primera de Juan, es la que estamos viendo, 5, también vamos a ver que lo recalcó después, pero en el versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿dónde está esta vida eterna? En Yeshua, en nadie más. A usted no le digan que está la vida eterna a través de María Redentora y que no sé qué corredentora y que ella está intercediendo y que ella es salvadora también y que ella... Nada, no le crea. Nadie puede salvar más que Yeshua. Versículo 12. El que tiene al Hijo
tiene la vida. ¿Tú tienes al Hijo? Amén. El que no tiene al Hijo de Elohim, ¿qué dice ahí? No tiene la vida. Más claro ni el agua. El que tiene al Hijo, aquí no dice, el que tiene a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita en la mujer, la. Hicieron ese rezo, pero ni ahí, ni en ese rezo pueden ver, no me estoy burlando, sino que cómo está el enemigo, la ignorancia, ni en ese mismo rezo pueden darse cuenta de lo que dice, Dios te salve María. Entonces María no puede salvar a nadie, María tiene que ser salvada por Elohim. ¿Me entiende? Entonces a todos los amigos, amigas católicos de otras religiones que crean, no es contención, es nada más reflexión, investigación y comunión con el Eterno para que recibas la verdad del Señor, de Yahweh. Entonces es muy sencillo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Sencillo pero profundo. La vida está en Yeshua, Él es la vida misma. ¿De qué vida estamos hablando? De la vida eterna, no de esta vida pasajera. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Dijo Yeshua, si pierde su vida eterna, es decir, si pierde su alma. Qué bendición que dio su vida por nosotros. Ya estoy terminando con esta enseñanza. Y quiero decirles que Él me la dio directamente esta enseñanza de mucha bendición para usted. Hermano, hermana, para que seas amigo, amiga, para que usted se afirme y sepa cómo el Señor lo va a salvar de toda situación, lo va a liberar, lo va a rescatar, lo va a librar del maligno, ya lo libró, ya hizo la obra, ya dio su vida. Ajá, por eso esta enseñanza me la dio Él. Yeshua dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente meditas en esto y dices, yo soy más que vencedor, si puso su propia vida. ¿Y con qué propósito? Para redimirme. ¿De qué? Le estoy enseñando, rescatarme de toda esta maldad, del mal, del maligno, ya lo vimos. De la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la destrucción de hogares, de la destrucción de matrimonios, de la destrucción de negocios. ¿Sí? O sea, cosas prácticas, no nada más es algo subjetivo, es algo objetivo aquí en la tierra. Para librarnos de la pobreza, no espiritual solamente, sino la pobreza material, económica, financiera. Bendito es el Eterno. Amén. Y miren, les voy a decir por qué me la dio, les voy a decir por qué me permite el Padre. Les voy a decir por qué nos dio la vida eterna y por qué me dio esta enseñanza. Esta me la dio en un sueño. Por eso se llama así. Yeshua dio su vida por nosotros. Entonces yo dije, voy a dar esta enseñanza porque Yahweh quiere que yo la dé. Para que sepan que en Él tenemos vida eterna. Para que sepan que en Él tenemos vida, pero por amor de Él, porque Él nos amó primero. Para que sepan que nos rescató y nos libró de todo mal, de la maldición, de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad. Para darnos la vida eterna, por amor a su nombre. Entonces, estaba yo soñando, estaba en un sueño. Por eso les digo que me lo dio por medio de un sueño esta enseñanza, y me acuerdo exactamente. Estaba yo en un sueño, estaba soñando y llegaba yo a un tipo de, unas personas que estaban en una cama como un tipo de hospital. Y entonces estaba una persona que conozco, y esa persona me estaba sentada como cuidando a ese enfermo. Ese enfermo yo nunca lo había visto, no sé si sea familiar o no, y estaba ahí esa persona. Y entonces llego yo y volteo y veo a estas personas ahí y ellos me ven, y había una persona enferma, otro parado pero estaba enfermo.
Entonces ellos me decían, les decía yo, ¿quieren que ore por ustedes? Y ellos decían, sí, sí, que ore por nosotros, sí, ore por nosotros, me decían. Entonces yo dije, está bien, voy a orar. Y entonces vino el Espíritu sobre mí, el Ruach HaKodesh, y empecé yo a hablar la palabra y les dije, y entonces les dije estas palabras que me dio el Señor. Él dio su vida en el madero por nosotros. Estas palabras nada más así. Estaba hablando yo de Yeshua y dije, Él dio su vida por nosotros, dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Entonces yo dije eso. Cuando yo dije eso, de repente, los que estaban ahí, había más gente, unas personas, y otras personas que estaban como a unos 50 metros, y otras personas que estaban por acá, yo no sé cómo oían ellos. Entonces, cuando yo dije esa frase, dije, Él dio su vida en el madero por nosotros. Y entonces empezaron a decir los de atrás, Él dio su vida en el madero por nosotros. Y luego los de allá empezaron, Él dio su vida en el madero por nosotros. Y empezó y se hizo una multitud gigante y todos decían esa palabra, Él dio su vida por nosotros en el madero, Él dio su vida por nosotros. Era algo glorioso y se sentía una poderosa presencia del Eterno. Y entonces yo volteé a ver al enfermo y le dije, aquí no hay enfermedad, fuera en el nombre de Yeshua. Pero ¿qué estaba mostrando el Señor? Que hay uno llamado Yeshua, que no en vano dio su vida en el madero por nosotros. Por nosotros la dio. Porque nos ama. Para librarnos, no solamente porque para salvarnos la vida, darnos la vida eterna, para salvarnos y librarnos de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la ruina, de la derrota, del fracaso. Y darnos esa fortaleza para mantenernos firmes, aunque haya terremotos en la vida, aunque haya huracanes, tsunamis. ¿Sí? Permaneciendo firmes en la roca Yeshua. Porque Él, diga Él, dio su vida en el madero por nosotros. Fuerte, firme, con firmeza. Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Decláralo porque es poderoso. Bendito el Eterno. Por eso estamos muy agradecidos. Bendito es el Señor. Y si Él dio su vida por nosotros en el madero para librarnos de todo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos y vivir para Él. Para eso, ese es el propósito. Y andar como Él anduvo. Y cuando dice andar como Él anduvo es andar llevando las buenas noticias, el buen mensaje de Yahweh, yendo a los enfermos, ayudarlos, yendo a los pobres si están necesitados, ¿ok? Manteniéndonos, como dice la palabra, en el mundo, sin pecado, sin mancha, no siendo perfectos, pero esforzándonos por serlo. Si pecamos, si resbalamos, usted vuelve al Eterno, le pide perdón y deja atrás la maldad. Eso es lo que Él ve y Él va a responder, porque Él precisamente dio su vida para eso, no solamente para los pecados y maldades presentes, sino para los futuros que íbamos a cometer, aún en ignorancia, ¿ok? Aún conscientes o inconscientes, de omisión y de comisión. Él dio su vida para libertarnos.
Amén. Y Él es el perdón. Y Él es la bendición. Entonces, ¿para qué dio su vida? La dio, ya vimos todo esto, pero para ser suyos y vivir para Él. Si usted ve el libro de Tito, capítulo 2, Tito, el libro de Tito, ¿ok? Y vamos a ver el capítulo 2. Dice así, versículo 14. Escuche usted la palabra. 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito el Eterno. Lo vuelvo a leer. Quien se dio a sí mismo, Él se dio a sí mismo por amor. Nadie le quitó la vida, Él mismo la puso por amor a nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda rebelión, de toda transgresión, de todo pecado, de toda maldad. Y luego dice, y purificar. Escuche cuál es el propósito también. Para purificar, purificarnos. ¿Para quién? Para Él, para sí, dice. Un pueblo propio. Escuche lo que le dice. Está diciendo, los purifico para que sean míos, de mi propiedad. Yo los compré con un precio muy alto, no son cualquier cosa, ¿me está entendiendo? No son cualquiera, son muy valiosos para mí, son muy valiosos, son almas valiosas para mí. Yo puse mi propia vida, porque los amo de tal manera que son muy valiosos. Di mi propia vida, derramé mi propia sangre, sufrí todo el dolor por ustedes. Yo lo hice por amor. Y para que sean libres del maligno y de la maldad. Para que ustedes vivan una vida en victoria. Para que ustedes vivan una vida en éxito. Pero para que vivan para mí. ¿Me estás entendiendo? Porque dice, los purifiqué para que sean un pueblo mío, para mí, de mi propiedad. Bendito el Eterno. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. Y luego dice, celoso de buenas obras. Es decir, para que caminemos como Él anduvo, haciendo cosas buenas. Ayudando. Siendo testimonio delante de la gente. Un testimonio que ponga alegre al Padre. Que sea un testimonio para que la demás gente vean que somos linaje bendito de Yahweh, que nos creó para gloria suya, y un pueblo que Él mismo compró con su propia vida, dándola por nosotros en el madero. Por eso es que esta palabra se llama así. Yeshua dio su vida por nosotros en el madero, y Él me mostró claramente esta enseñanza para que sea de mucha bendición y mucha edificación para tu vida, y sea una seguridad, una certeza que lo que Él prometió darte fue un intercambio divino. Se llevó tu maldad y te dio su santidad. Se llevó tu pobreza y te da la bendición, la prosperidad, la riqueza. Se llevó tu enfermedad y te da la sanación, la salud. Se llevó tu derrota y te da la victoria. Se llevó tu fracaso y te da éxito. ¿Está entendiendo? Se llevó tu ruina y te da la prosperidad y la edificación de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Porque Yeshua vino no solamente a salvar, sino a restaurar
lo que estaba destruido por el diablo. Y le quitó al diablo las llaves del Hades y de la muerte. Para que los hijos del Eterno sean librados de todo mal. Y venga la victoria que ya nos dio en el madero Yeshua HaMashiach. Bendito es el Padre de la gloria, Yeshua HaMashiach, Yahweh. Celoso de buenas obras. Tenemos que ser celosos de buenas obras. Sí, buscar hacer lo bueno siempre. Eso quiere decir celoso de buenas obras. ¿Sí? Que siempre buscas el bien. Que siempre buscas que le vaya bien a la gente. Que siempre quieres estar en amor, en paz, ser misericordioso, ser agradable, ser feliz. Esas son las buenas obras. ¿Me está entendiendo? Vivir para Él. Servirle a Él. El servidor hace obras buenas en el Eterno. Él nos ama. Por eso es que Yeshua dio su vida por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Era impresionante ver lo que yo estaba viendo, cómo la gente ahí en ese sueño empezaba. Yo le decía, le estaba predicando a los enfermos. Y yo no iba con otra palabra más que con esa. Les decía, Él dio su vida en el madero por nosotros. Cuando la gente empezó a oír eso, los que estaban aquí a mi lado izquierdo, que eran como familiares ahí, dijeron, Él dio su vida en el madero por nosotros. Y luego se corrió para allá, Él dio su vida en el madero por nosotros. Cuando yo volteé ya no era uno, ni dos, ni tres, eran cientos. Y luego para acá volteaba y cientos, y todos al unísono decían, Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida en el madero por nosotros. Él dio su vida. Se oía hasta el cielo, por así decir, ¿verdad? Es decir, hasta las regiones celestiales donde habita el Ein Sof, Yud He Waw He Yahweh, el Padre de gloria. Y con el que está sentado a la diestra Yeshua. Y con la bendita Shejinah, la presencia divina, el Ruach HaKodesh. Bendito sea el Elohim viviente, que hizo esta obra redentora. Amén. Para redimirnos, rescatarnos, darnos vida eterna por puro amor. Amén. Porque Él, dice, nos amó primero. Nosotros ni nos acordábamos de Él, ni lo teníamos en mente. Andábamos muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad del diablo. Y el mundo entero está ahorita gobernado por el maligno, ya lo vimos. Pero nosotros tenemos la victoria sobre las fuerzas del enemigo. Y nada nos dañará, dijo Yeshua. Hay que mantenernos en ello y vivir en las buenas obras. Bendito es el Eterno. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, espero que sea de mucha bendición esta enseñanza. Que seamos capaces de comprender y entender por el Espíritu de Santidad, como dijo él, que el Espíritu nos da entendimiento de verdaderamente la obra real, verdadera, y lo que hizo por nosotros y para nosotros en el madero Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, y lo hizo por amor. Dio su vida por nosotros porque nos amó desde los principios de la eternidad. Bendito es el Eterno. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Recuerde, Yeshua dio su vida por usted, por usted, por usted, por usted que me está viendo. Así que hay que ser agradecidos y caminar en buenas obras para la gloria de su nombre. Amén. Ve, amén. Listo, Calixto.